La escena comienza con música suave y melancólica de fondo. Las imágenes muestran destellos de un lugar de celebración de bodas bellamente decorado, elegantes arreglos florales, luces brillantes e invitados vestidos con sus mejores galas. Sin embargo, una sutil corriente subyacente de inquietud parece impregnar el aire. La cámara se enfoca en una solitaria rosa blanca manchada de lágrimas que yace en el suelo. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba a tu alrededor de la forma más pública y devastadora posible? Imagina el único día con el que has soñado desde que eras niña, el día que se suponía que debía estar lleno de alegría, amor y la promesa de un futuro hermoso, convirtiéndose de repente en tu peor pesadilla. Esta es la historia de un día que comenzó con el aleteo de un corazón esperanzado y terminó con un jadeo que resonó en una multitud atónita, un día en el que la felicidad cuidadosamente construida se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos, dejando atrás un silencio tan pesado que podría sofocar. Nuestra historia se centra en una joven, llamémosla Anya. Anya era la personificación de la gracia y la bondad, alguien que veía lo bueno en cada persona y cuya sonrisa podía iluminar cualquier habitación. Había pasado meses, incluso años, imaginando el día de su boda. Cada detalle estaba meticulosamente planeado, cada invitación enviada con una emoción de anticipación. Hoy se suponía que su cuento de hadas se haría realidad, su unión con el hombre que creía su alma gemela, un hombre llamado Rohan. La suya era una historia de amor que muchos admiraban, un florecimiento suave que había superado las tormentas de la vida y emergió fortalecida, o eso creían todos. El día de la boda amaneció brillante y despejado, un lienzo perfecto para la obra maestra que Anya había imaginado. Flotó durante los preparativos de la mañana, rodeada de las risas y los buenos deseos de sus amigos y familiares más cercanos. Los intrincados diseños de henna en sus manos contaban historias de amor y prosperidad. Su exquisito vestido de novia brillaba bajo la suave luz, y la anticipación en sus ojos era tan radiante como las joyas que lucía. Mientras caminaba por el pasillo, una visión de belleza etérea, Rohan esperaba en el altar, con una sonrisa aparentemente devota en el rostro. El aire crepitaba de emoción. Un suspiro colectivo de felicidad recorrió a los invitados reunidos. Había llegado el momento que todos habían estado esperando. La ceremonia prosiguió con un ritmo familiar de votos y bendiciones. La voz de Anya tembló levemente al jurar su vida y amor por Rohan, con una mirada firme y llena de adoración. Rohan respondió con la misma amabilidad, con palabras aparentemente sinceras y emotivas. Se intercambiaron anillos, símbolos de un vínculo eterno, y por un instante fugaz, todo se sintió perfecto, tal como Anya siempre lo había imaginado. El sacerdote los anunció como marido-mujer, y una oleada de aplausos y vítores estalló entre los invitados. El corazón de Anya se llenó de alegría. Nunca se había sentido tan feliz, tan plena. Pero la alegría duró poco, una frágil burbuja a punto de estallar de la forma más brutal imaginable. Cuando la pareja de recién casados se giró para encarar a sus invitados, listos para compartir su primer beso como marido y mujer, el silencio se apoderó de la multitud. Una figura emergió del fondo del salón, una mujer de mirada ardiente y paso decidido. No era una invitada. Su presencia era una intrusión, una nota discordante en la armoniosa sinfonía del día. Se movía con una determinación que atravesaba el ambiente festivo, con la mirada fija en Rohan. La voz de la mujer, cuando finalmente habló, fue aguda y clara, cortando el silencio atónito como un cuchillo. Sus palabras eran como veneno. Cada sílaba rebosaba acusación y traición. Afirmó ser la esposa de Rohan, presentando documentos que parecían corroborar su impactante afirmación. Una exclamación colectiva recorrió la sala a comprender la verdad, horrible e innegable, que comenzó a calar hondo. Anya se quedó paralizada, su radiante sonrisa disolviéndose en una máscara de incredulidad y horror. El hombre al que acababa de prometerle su vida, el hombre al que amaba con todo su corazón, ya estaba casado. La escena que siguió fue de caos absoluto y devastación. Los murmullos se convirtieron en jadeos, los jadeos en gritos de incredulidad e ira. La familia y los amigos de Anya corrieron a su lado. Sus rostros reflejaban furia y preocupación. Rohan permaneció de pie como si le hubiera alcanzado un rayo. Su anterior encanto había sido reemplazado por una mirada de pánico absoluto. La hermosa decoración de la boda de repente parecía estridente, la alegre música, una cruel burla. El aire, momentos antes lleno de amor y risas, ahora crepitaba con traición y humillación. Imaginen la agonía en el corazón de Anya, la sensación de ser expuesta y ridiculizada en lo que se suponía sería su día más preciado. El peso de la humillación pública la oprimía.
cada mirada curiosa y compasiva, una nueva herida. Los sueños que había alimentado, el futuro que había imaginado, todo yacía destrozado a sus pies. El hombre en quien había confiado ciegamente no solo le había roto el corazón, sino que lo había hecho de la manera más cruel y pública posible. La fachada cuidadosamente construida de su historia de amor se había derrumbado, revelando un engaño devastador. Pero en medio del caos y la desesperación, algo comenzó a brillar en el interior de Anya. No era ira, todavía no, sino una determinación férrea, una negativa a ser definida por este momento de profunda traición. A medida que la conmoción inicial comenzaba a disminuir, una fuerza diferente pareció emanar de ella. Se mantuvo erguida. Sus ojos, aunque rebosantes de lágrimas, contenían una chispa de desafío. La humillación era inmensa, el dolor insoportable. Pero en ese momento, Anya se hizo una promesa silenciosa. Este no era el final de su historia. Era simplemente un giro devastador. ¿Qué haría Anya a continuación? ¿Cómo navegaría por los restos de sus sueños destrozados y la dolorosa humillación que había soportado? ¿Sucumbiría a la desesperación o encontraría una manera de resurgir de las cenizas, más fuerte y resiliente que nunca? El silencio atónito del salón de bodas contenía no solo el peso de la traición, sino también la preñada anticipación de lo que vendría después. La historia de Anya estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba, y el siguiente capítulo prometía ser más apasionante e inesperado de lo que nadie podría haber imaginado. Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras, y no creerán lo que se desarrolla. Estén atentos para la siguiente parte del increíble viaje de Anya. La escena continúa exactamente donde la dejó, el aire cargado de conmoción e incredulidad. Anya se encuentra en medio del caos arremolinado, su parálisis inicial dando paso lentamente a una quietud escalofriante. Su familia la rodea, sus instintos protectores se activan, sus rostros una mezcla de furia dirigida a Rowan y profunda preocupación por Anya. La mujer que había interrumpido tan dramáticamente la boda, llamémosla P. Rilla, se mantuvo firme, agarrando los documentos que contenían la clave del engaño de Rowan. Su voz, aunque teñida de cierta reivindicación, también tenía una nota de cansancio, como si ella también fuera una víctima en esta maraña de mentiras. Los invitados, inicialmente paralizados en un silencio atónito, comenzaron a murmurar entre sí. Sus susurros creaban un murmullo bajo e inquietante que llenaba el salón, antaño alegre. La belleza cuidadosamente orquestada de la boda ahora parecía una broma cruel, el escenario de una tragedia inesperada. Para Anya, el mundo parecía inclinarse sobre su eje. El hombre que había amado, el futuro que tanto anhelaba, todo parecía un espejismo que de repente se disolvía en una realidad cruda y brutal. Cada recuerdo, cada momento compartido, estaba ahora teñido del amargo sabor de la traición. ¿Había sido toda su relación una mentira? ¿Había estado el hombre al que creía conocer tan íntimamente viviendo una doble vida, tejiendo una intrincada red de engaños que ahora se había desenredado de la forma más pública y humillante posible? Las preguntas se arremolinaban en su mente, cada una como una nueva punzada de dolor. Para comprender la profundidad de la devastación de Anya, necesitamos retroceder un poco, rastrear el camino de su relación con Rowan, ver los cimientos aparentemente sólidos sobre los que se había construido su amor. Anya y Rowan se conocieron hacía poco más de 2 años, en un evento benéfico. Anya, con su calidez y dedicación innatas a ayudar a los demás, había estado ofreciendo su tiempo como voluntaria, y Rowan, un arquitecto encantador y elocuente, había sido invitado. Sus interacciones iniciales habían sido una relación informal, marcada por risas compartidas y un aprecio mutuo por la causa que apoyaban. Rowan había sido persistente en su búsqueda de Anya. Era atento, colmándola de gestos considerados y cumplidos que la hacían sentir apreciada y querida. Hablaba de sus sueños con pasión, de construir no solo estructuras, sino una vida llena de amor y propósito. Anya, quien siempre había sido cautelosa en asuntos de corazón, se sintió atraída por su naturaleza aparentemente genuina y su espíritu ambicioso. Parecía ser todo lo que ella siempre había deseado en una pareja: amable, inteligente y profundamente cariñoso. Su noviazgo había sido un torbellino de citas románticas, confidencias compartidas y la lenta y cómoda construcción de la intimidad. Rowan había conocido a la familia de Anya, cautivándola con su actitud respetuosa y su aparente adoración por su hija. Anya, a su vez, se había sentido acogida por el íntimo círculo de amigos de Rowan. No había habido ninguna señal de alarma ni ningún susurro de duda que llegara a sus oídos. Todo parecía indicar un futuro feliz y seguro juntos.
La propuesta había sido todo lo que Anya había soñado. Una cena romántica a la luz de las velas, seguida de una sincera declaración de amor y un hermoso anillo. Los meses previos a la boda habían estado llenos del alegre caos de la planificación, con la emoción palpable de elegir todo, desde el lugar hasta las flores, imaginando su día perfecto. Anya se había entregado en cuerpo y alma a cada detalle, queriendo crear una celebración que reflejara su amor y compromiso. Ahora, de pie entre las ruinas de ese sueño, Anya luchaba por reconciliar al hombre que creía conocer con la impactante realidad que había sido desvelada tan brutalmente. ¿Quién era realmente Rohan? ¿Cuál había sido el motivo de un engaño tan cruel y elaborado? ¿Y quién era Priya, la mujer que decía ser su esposa? ¿Era una ex despechada, o su afirmación era genuina, convirtiendo a Anya en partícipe involuntaria de una mentira devastadora? Priya, percibiendo la confusión en los ojos de Anya, dio un paso adelante ligeramente. Su mirada se suavizó. Extendió los documentos en su mano, una silenciosa ofrenda de pruebas. El hermano de Anya, ferozmente protector, los interceptó, escrutando los papeles con una mirada crítica. Los documentos parecían ser auténticos. Un certificado de matrimonio con los nombres de Rohan y Priya, fechado varios años antes. El peso de la evidencia flotaba en el aire, disipando cualquier duda persistente. Los susurros entre los invitados se intensificaron. Algunos expresaban compasión por Anya, otros lanzaban miradas críticas a Rohan. Los padres de Anya estaban junto a ella, con una mezcla de conmoción, ira y angustia en sus rostros. Sus sueños de felicidad para su hija se habían hecho añicos de la forma más pública y humillante posible. La feliz ocasión que tanto habían esperado se había convertido en una pesadilla que se desplegaba ante sus ojos. Rohan finalmente encontró la voz. Sus palabras fueron un intento balbuceante de explicación, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La profundidad de su traición era demasiado profunda, la naturaleza pública de su engaño demasiado flagrante. No había excusas que justificaran el dolor que le había infligido. La confianza que Anya había depositado en él se había destrozado sin remedio. A medida que la conmoción inicial comenzaba a disiparse, una oleada de emoción cruda invadió a Anya. No era solo tristeza ni angustia. Era una ira ardiente, una sensación de violación que era más profunda de lo que las palabras podían expresar. La habían ridiculizado. Su amor y confianza le habían sido devueltos en la cara de la manera más brutal imaginable. La humillación era una manta asfixiante que amenazaba con engullirla por completo. Pero incluso en medio de este dolor abrumador, ese atisbo de determinación que había sentido antes comenzó a fortalecerse. Anya no era de las que se desmoronan fácilmente. Bajo su apariencia amable yacía un núcleo de resiliencia, una fuerza silenciosa forjada a través de los desafíos de la vida. Este golpe devastador, aunque increíblemente doloroso, podría ser el catalizador que despertara una parte de ella que nunca supo que existía. Las consecuencias inmediatas de la catástrofe de la boda fueron desenfoque. Llamaron a la policía y las implicaciones legales de las acciones de Rohan comenzaban a tomar forma. Priya, aunque portadora de noticias devastadoras, mantuvo la calma. Su presencia era un duro recordatorio de la compleja red de relaciones y mentiras que se había revelado de forma tan dramática. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente. Su alegría anterior fue reemplazada por un silencio sombrío y una persistente sensación de inquietud. Anya, apoyada por su familia, se retiró del escenario de su humillación pública. El hermoso lugar de la boda, antaño símbolo de esperanza y nuevos comienzos, ahora se sentía como un lugar de profunda traición. Los recuerdos del día, las risas, los votos, todo estaba manchado por la impactante verdad que había salido a la luz. El futuro que había imaginado con Rohan se había desvanecido, dejando tras de sí un enorme vacío y un corazón destrozado en 1000 pedazos. Pero al alejarse Anya de los escombros del día de su boda, comenzaba un nuevo capítulo en su vida. La humillación que había soportado era inmensa, pero también despertó algo en su interior. Una férrea determinación para no dejar que esto la dé fin. El camino que la aguardaba era incierto, lleno de dolor y la abrumadora tarea de reconstruir su vida. Pero en medio de la oscuridad, brilló una chispa de resiliencia, insinuando una fuerza y un coraje que sorprenderían a todos, quizás incluso a ella misma. ¿Qué haría Anya a continuación? ¿Cómo afrontaría esta nueva e indeseada realidad? Las respuestas seguían envueltas en incertidumbre, pero una cosa estaba clara. La historia de Anya estaba lejos de terminar, y el siguiente giro de los acontecimientos prometía ser aún más impredecible y cautivador.
El silencio que siguió a la revelación no solo contenía el peso de la traición, sino la promesa tácita de unas consecuencias dramáticas e imprevistas. Las consecuencias inmediatas de la desastrosa boda dejaron a Anja en estado de shock, con una frágil calma que ocultaba la tormenta que la azotaba en su interior. Rodeada de su familia, ferozmente protectora, se encontró de vuelta en la comodidad familiar del hogar de su infancia. La alegre decoración nupcial había sido reemplazada por un silencio denso y opresivo. El flujo constante de familiares y amigos preocupados, aunque bien intencionados, servía de doloroso recordatorio del espectáculo público en el que se había convertido su desamor. Los días se convirtieron en semanas, cada una un lento y agonizante arrastrarse por un paisaje de sueños destrozados. El proceso legal contra Rowan había comenzado. La justicia giraba lenta pero seguramente. Priya, la inesperada catalizadora de esta conmoción, había aportado su testimonio, su propia historia, una maraña de promesas incumplidas y engaños a manos del mismo hombre que había traicionado tan cruelmente a Anja. La imagen que emergió fue la de un hombre que había vivido una doble vida durante años, haciendo malabarismos con destreza entre dos relaciones y dos compromisos, con una escalofriante indiferencia por el destrozo emocional que inevitablemente dejaría atrás. Anja, en medio de su dolor, se vio lidiando con una vorágine de emociones. Estaba la cruda y desgarradora agonía de la traición, la humillación de ser engañada tan públicamente y una persistente sensación de incredulidad de que el hombre que había amado tan profundamente pudiera haber sido capaz de una crueldad tan calculada. Pero bajo las capas de dolor, algo más agitaba, una silenciosa determinación de no dejar que esta experiencia la definiera, de no permitir que las mentiras de Rowan le robaran el futuro. Al disiparse la conmoción inicial, Anja comenzó a retraerse, buscando consuelo en la soledad. Pasó horas sumida en sus pensamientos, repasando recuerdos, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto, momentos en los que la fachada cuidadosamente construida pudiera haber flaqueado. Pero Rowan había sido meticuloso, su engaño impecable. No había habido señales de alerta evidentes, solo sutiles inconsistencias que, en la neblina del amor y la confianza, habían pasado desapercibidas. Su familia, al presenciar su sufrimiento silencioso, se preocupó profundamente. Le ofrecieron su apoyo incondicional, su amor como un ancla constante en el mar turbulento de sus emociones. Pero también comprendían que Anja necesitaba tiempo y espacio para procesar su dolor y encontrar su propio camino. El camino hacia la sanación sería largo y arduo, y era un viaje que debía emprender ella misma. Mientras tanto, Rowan desapareció. Ante las consecuencias legales de su bigamia y el ostracismo social que siguió a la exposición pública de sus mentiras, aparentemente había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades lo buscaban, y los medios de comunicación se aprovecharon de la escandalosa historia. La boda frustrada de Anja se convirtió en una advertencia susurrada en voz baja. Pero Anja se negó a convertirse en una víctima de su propia narrativa. Lentamente, con cautela, comenzó a salir de su aislamiento autoimpuesto. Empezó con pequeños pasos, un paseo por el jardín, una conversación con un amigo cercano, sumergirse en las páginas de un libro querido. Cada pequeño acto de recuperación de su vida se sentía como una pequeña victoria contra la oscuridad que amenazaba con consumirla. Un día llegó una carta. Era de Priya. En ella, expresaba su remordimiento por el dolor que Anja había soportado, explicando que ella también había sido víctima de las mentiras de Rowan. Había creído en sus promesas, en sus garantías de que su matrimonio anterior había terminado. La carta hablaba de un desamor compartido y de un deseo de cierre. Intrigada y quizás buscando respuestas, Anja accedió a reunirse con ella. El encuentro entre Anja y Priya estuvo plagado de una tensión tácita. Dos mujeres, unidas por el engaño de un hombre, cada una con las cicatrices de su traición. Mientras hablaban, un frágil entendimiento comenzó a forjarse entre ellas. Compartieron sus experiencias, sus recuerdos de Rowan, descifrando el rompecabezas de su duplicidad. Quedó claro que ambas habían sido manipuladas, que su confianza había sido explotada para su propio beneficio. A medida que profundizaban en el pasado de Rowan, un patrón inquietante comenzó a emerger. Había rumores de indiscreciones pasadas, de un historial de manipulación de la verdad para sus propios intereses. ¿Acaso ambas habían ignorado las señales? ¿O había sido Rowan un maestro de la manipulación, hábil para tejer ilusiones y ocultar su verdadera naturaleza? Cuanto más descubrían, más inquietante se volvía la situación. Entonces llegó un descubrimiento. Priya reveló algo crucial,
una información que le provocó escalofríos en la espalda a Anya. Antes de su boda, Rowan había sido inusualmente reservado con sus finanzas. Insistió en encargarse de todos los preparativos, y Anya, confiando plenamente en él, no cuestionó su control. Priya mencionó que Rowan había solicitado recientemente un préstamo importante, cuyo propósito había evadido. Una semilla de sospecha comenzó a crecer en la mente de Anya. ¿Acaso el engaño de Rowan había ido más allá de la bigamia? ¿Acaso la boda en sí misma había sido parte de un plan mayor y más siniestro? La idea era inquietante, pero resonaba con una creciente inquietud que no podía evitar. Juntas, Anya y Priya decidieron investigar más a fondo. Unieron sus recursos, con la determinación compartida impulsada por el deseo de justicia y la necesidad de comprender el alcance total de la traición de Rowan. Empezaron por investigar sus transacciones financieras, reconstruyendo meticulosamente sus transacciones, buscando cualquier anomalía o inconsistencia. Lo que descubrieron fue más impactante de lo que jamás imaginaron. Rowan estaba profundamente endeudado. Su situación financiera era mucho más precaria de lo que jamás había dejado ver. La lujosa boda, los costosos regalos, la imagen de arquitecto exitoso, todo había sido una fachada cuidadosamente construida sobre una base de mentiras y dinero prestado. Y entonces lo descubrieron. Una serie de grandes transacciones previas a la boda, fondos transferidos a cuentas en el extranjero. La comprensión golpeó a Anya como un golpe físico. ¿Acaso la boda no había sido más que un elaborado plan, una forma de que Rowan accediera a sus bienes para resolver sus problemas financieros mediante el engaño y la manipulación? La idea era aterradora, una traición que iba mucho más allá de lo emocional. El suspense se intensificó, las apuestas aumentaron drásticamente. ¿Cuál era el plan final de Rowan? ¿Acaso pretendía desaparecer después de la boda, dejando a Anya devastada financiera y emocionalmente? Las piezas del rompecabezas estaban encajando, revelando una imagen mucho más siniestra de lo que ninguna de las dos había concebido inicialmente. Anya y Priya sabían que debían actuar rápido. Rowan estaba, hasta que se encontraba en libertad, y con cada día que pasaba, el riesgo de que desapareciera con los fondos robados aumentaba. Decidieron llevar sus hallazgos a las autoridades, proporcionándoles las pruebas que habían recopilado con tanto esmero. La policía, inicialmente centrada en los cargos de bigamia, ahora tenía una nueva y más seria línea de investigación que seguir: la posibilidad de fraude y explotación financiera premeditada. La tensión aumentaba a medida que las autoridades iniciaban una investigación a fondo, utilizando la información proporcionada por Anya y Priya para rastrear los movimientos de Rowan y su rastro financiero. El tiempo corría, la expectación crecía con cada hora que pasaba. ¿Lograrían encontrarlo antes de que desapareciera para siempre? ¿Y qué sucedería cuando finalmente fuera llevado ante la justicia? Anya, a punto de descubrir por fin toda la verdad, sintió una mezcla de miedo y una férrea determinación. La humillación sufrida en su boda podría conducir al desenlace de un engaño mucho mayor y más peligroso, y el mundo estaba a punto de presenciar el impactante clímax de esta increíble historia. La investigación sobre las transacciones financieras de Rowan avanzó con rapidez, impulsada por las contundentes pruebas aportadas por Anya y Priya. Las autoridades, centradas inicialmente en la bigamia, reconocieron ahora la posibilidad de un delito mucho más grave: un plan calculado de fraude y explotación financiera disfrazado de una boda falsa. Los detalles se desenterraron, pintaron una imagen escalofriante de un hombre impulsado por la desesperación y dispuesto a manipular y engañar a quienes más confiaban en él. Los fondos robados se rastrearon a través de una compleja red de empresas fantasma, lo que insinuaba una ruta de escape cuidadosamente planificada. Justo cuando parecía que la red se cerraba sobre Rowan, un nuevo e inesperado acontecimiento sacudió la investigación y sumió a Anya en una nueva ola de agitación. Una frenética llamada de sus padres trajo noticias devastadoras. El negocio familiar, la empresa estable y exitosa que había sido la base de sus vidas, se encontraba repentinamente al borde de la ruina. Se había descubierto una serie de transacciones sospechosas que reflejaban las manipulaciones financieras del propio Rowan, pero a una escala mucho mayor. Faltaban fondos. Se habían vaciado cuentas clave y la empresa se tambaleaba al borde del colapso. La noticia golpeó a Anya como un golpe físico, eclipsando incluso el dolor de la traición inicial de Rowan. Su familia, su roca, se enfrentaba ahora a la devastación financiera, con su futuro pendiendo precariamente de un hilo. La coincidencia era demasiado casual, las similitudes con los propios delitos financieros de Rowan demasiado evidentes como para ignorarlas.
Una aterradora revelación comenzó a surgir. ¿Podría el engaño de Rowan haber ido más allá de su vida personal? Su elaborado plan había implicado no solo estafar a Anja, sino también desmantelar sistemáticamente el sustento de su familia. De repente, las apuestas habían aumentado exponencialmente. Ya no se trataba solo de un corazón roto y una humillación pública. Se trataba de la posible ruina de toda su familia. La traición la hirió más profundamente. Las implicaciones fueron mucho más devastadoras. Anja sintió una oleada de ira, una feroz protección hacia su familia que eclipsó su propio dolor. No podía permitir que Rowan se saliera con la suya, no solo por ella, sino por sus seres queridos. Trabajando juntas, Anja y Priya comenzaron a investigar este nuevo acontecimiento. Su experiencia compartida del engaño de Rowan forjó una alianza improbable. Priya, con su propia comprensión de las tácticas manipuladoras de Rowan, resultó ser un recurso invaluable. Revisaron meticulosamente los registros financieros de su familia, buscando cualquier conexión con Rowan, cualquier rastro de su participación en estas transacciones sospechosas. Su investigación los condujo a un laberinto de complejas transacciones financieras, cuentas ocultas y comunicaciones cifradas. Quedó claro que alguien con un profundo conocimiento del negocio familiar había estado involucrado, alguien que entendía su funcionamiento interno y tenía acceso para manipular sus finanzas. La sospecha creció, ensombreciendo a los más cercanos a Anja y su familia. ¿Podría? Uno de sus socios de confianza, alguien a quien consideraban amigo, había estado trabajando con Rowan. A medida que investigaban más, descubrieron una serie de reuniones clandestinas entre Rowan y un antiguo empleado de la empresa familiar, un hombre que siempre les había parecido leal y confiable. Las pruebas eran circunstanciales pero incriminatorias, y pintaban la imagen de una conspiración calculada que iba mucho más allá de la codicia personal de Rowan. Había estado planeando esto desde el principio, utilizando su relación con Anja como medio para infiltrarse en la vida de su familia y, en última instancia, orquestar su caída financiera. La tensión se volvió casi insoportable. Las autoridades ahora llevaban a cabo dos investigaciones paralelas, la bigamia y el fraude de Rowan contra Anja, y el posible sabotaje financiero del negocio familiar. La posibilidad de que estos dos crímenes estuvieran entrelazados, orquestados por Rowan y un cómplice, les recorrió la espalda a todos. La traición se había multiplicado, el alcance del engaño se expandía, abarcando no solo el corazón de Anja, sino todo su futuro. Los medios, percibiendo la creciente tensión, intensificaron su cobertura, y la historia de la novia humillada se transformó en un relato de posible ruina financiera y conspiración. La opinión pública, inicialmente comprensiva con Anja, ahora bullía de especulación y anticipación. Todos esperaban ver cómo se desarrollaría esta impactante saga, ansiosos por la inevitable confrontación y el descubrimiento de toda la verdad. Anja, impulsada por un ardiente deseo de justicia y una férrea determinación por proteger a su familia, encontró una nueva fuerza que nunca supo que poseía. El dolor de su traición personal se había transformado en una férrea determinación. No permitiría que Rowan destruyera su vida ni la de sus seres queridos. Lucharía, utilizando todos los recursos a su disposición para exponer sus mentiras y llevarlos a él y a su cómplice ante la justicia. El clímax se acercaba rápidamente. Las autoridades se acercaban a Rowan, y su mundo de engaños cuidadosamente construido finalmente se derrumbaba a su alrededor. Pero la revelación de su posible implicación en la ruina financiera de su familia había añadido una nueva capa de urgencia y peligro. ¿Qué sucedería cuando finalmente lo detuvieran? ¿Revelaría la identidad de su cómplice? ¿Podrían Anja y su familia recuperarse del devastador golpe financiero que habían sufrido? Las respuestas pendían de un hilo, y el suspense alcanzaba su punto álgido a medida que la historia se precipitaba hacia sus momentos más intensos y reveladores. Las mudas secuelas de la boda estaban a punto de ser seguidas por revelaciones que dejarían a todos aún más atónitos. La tensión flotaba en el aire mientras las autoridades, armadas con las pruebas recopiladas por Anja y Priya, finalmente rastrearon a Rowan hasta un escondite remoto en las afueras de la ciudad. La redada fue rápida y decisiva. Rowan, acorralado y con su elaborada red de mentiras desentrañarse, no ofreció resistencia. Fue puesto bajo custodia, enfrentando una lista creciente de cargos que incluían bigamia, fraude y, ahora, sospecha de orquestar el sabotaje financiero del negocio familiar de Anja. El interrogatorio que siguió fue intenso. Rowan, inicialmente desafiante, comenzó a quebrarse bajo el peso de las pruebas en su contra. Confesó la bigamia,
Su motivo, un retorcido deseo de poseer tanto la supuesta estabilidad de Anja como la intensidad apasionada de Priya. Pero cuando se le preguntó sobre la ruina financiera de la familia de Anja, se mantuvo evasivo, admitiendo sus propias deudas, pero negando vehementemente cualquier implicación en la caída de su negocio. Sin embargo, las autoridades contaban con más que las negaciones de Rohan para basarse. La meticulosa investigación de Anja y Priya había descubierto las reuniones clandestinas con el empleado de confianza de la familia, un hombre llamado Vikram. Confrontado con las pruebas, Vikram finalmente confesó. Admitió estar profundamente endeudado y haber sido manipulado por Rohan, quien le había prometido una parte significativa de los fondos robados a cambio de su información privilegiada y acceso a las cuentas de la empresa. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue un golpe devastador para Anja y su familia. La traición había no solo provenían de un prometido engañoso, sino también de alguien a quien consideraban un miembro leal de su círculo íntimo. El alcance de la manipulación de Rohan era asombroso. Su codicia y ambición parecían desbordantes. El clímax de su caída, su arresto y la confesión de su cómplice, dieron un sentido de cierre a la crisis inmediata. Se recuperaron los fondos robados a Anja y se inició el proceso legal para recuperar las pérdidas del negocio familiar. Mientras Rohan y Vikram afrontaban las consecuencias de sus actos, Anja se encontraba en una encrucijada. La humillación del día de su boda se había visto agravada por la casi ruina del sustento de su familia. El dolor y la traición habían sido inmensos, pero a pesar de todo, había descubierto una fuerza y una resiliencia que nunca supo que poseía. No solo había enfrentado su propia angustia, sino que también había luchado por proteger a su familia, saliendo de la terrible experiencia con cicatrices, pero intacta. Justo cuando Anja y su familia comenzaban a reconstruir sus vidas, surgió un giro final e inesperado que conmocionaría a todos los involucrados y redefiniría toda la historia. Durante la auditoría forense de la empresa familiar, se descubrió una cuenta oculta que había estado acumulando fondos en secreto durante años. La cuenta estaba a nombre de Anja, y los depósitos los había realizado su propia madre. La revelación fue impactante. Al ser confrontada, la madre de Anja confesó entre lágrimas que había estado ahorrando en secreto una parte de las ganancias de la empresa, con el objetivo de crear una red de seguridad financiera para Anja, unos ahorros que garantizaran la seguridad de su hija sin importar lo que la vida le deparara. Nunca se lo había dicho a nadie, por temor a que se malinterpretara o creara tensión en la familia. El momento de este descubrimiento fue tan irónico como profundo. Justo cuando la avaricia de Rohan amenazaba con destruirlo todo, el acto secreto de amor y previsión de la madre de Anja, sin querer, le brindó un salvavidas. Los fondos ocultos no borrarían por completo el daño causado por Rohan y Vikram, pero sí sentarían las bases para la reconstrucción, un testimonio del amor inquebrantable de una madre y un giro inesperado en la historia de traición y resiliencia. La historia, que comenzó con una humillación pública en una boda, se había convertido en una compleja red de engaños, ruina financiera y, finalmente, la inesperada revelación de la provisión secreta de una madre. El clímax había traído justicia y una solución a las amenazas inmediatas, pero este giro final añadió una capa de ironía agridulce, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, pueden surgir fuentes inesperadas de fuerza y amor. El viaje de Anja estaba lejos de terminar, pero ahora enfrentaba el futuro con una nueva comprensión de su propia resiliencia y de poder perdurable del amor familiar, una fuerza que había estado trabajando silenciosamente a su favor desde el principio. Las mudas secuelas de la boda dieron lugar a una serie de acontecimientos que dejaron a todos completamente atónitos. La revelación final fue un conmovedor recordatorio de la impredecible naturaleza de la vida y de las sorprendentes maneras en que se puede encontrar esperanza incluso en medio de la devastación. La situación se calmó lentamente tras los tumultuosos acontecimientos que sacudieron el mundo de Anja hasta sus cimientos. Rohan y Vikram se enfrentaron a todo el peso de la ley. Las pruebas en su contra eran irrefutables. Los procedimientos legales fueron largos y emocionalmente agotadores, pero finalmente la justicia prevaleció. Rohan fue declarado culpable de bigamia y fraude, y su doble vida cuidadosamente construida finalmente se derrumbó bajo el peso de su engaño. Vikram, cooperando con las autoridades, recibió una sentencia menor, pero enfrentó las consecuencias sociales y profesionales de su traición. Para Anja y su familia, el camino hacia la recuperación fue largo y arduo. El daño financiero infligido a su negocio fue significativo, y reconstruirlo requeriría tiempo, esfuerzo y una determinación inquebrantable. Sin embargo,
El descubrimiento inesperado del relato oculto de su madre le brindó un salvavidas crucial, un testimonio de un amor silencioso y duradero que había estado trabajando silenciosamente en segundo plano. No fue una solución mágica, pero ofreció una base sólida sobre la que podrían empezar a reconstruir un símbolo de esperanza en medio de la ruina. La revelación también profundizó la relación de Anja con su madre. Los años de amor tácito y sacrificio silencioso salieron a la luz, forjando un vínculo aún más fuerte que antes. Fue un conmovedor recordatorio de que, a menudo, los mayores actos de amor son los que pasan desapercibidos, las silenciosas promesas que sustentan nuestras vidas. Priya, tras haber desempeñado un papel fundamental en el descubrimiento de la verdad, también encontró un sentido de cierre. Aunque ella también había sido víctima de las mentiras de Rohan, su fuerza y determinación en la búsqueda de justicia habían sido notables. Ella y Anja forjaron una amistad improbable, unidas por su experiencia compartida y una comprensión mutua de la resiliencia del espíritu humano. Ambas habían sido traicionadas, pero después encontraron fuerza la una en la otra, un testimonio de poder de la solidaridad femenina ante la adversidad. El frenesí mediático en torno a la escandalosa boda y las posteriores revelaciones financieras fue disminuyendo gradualmente. Anja, inicialmente objeto de escrutinio público y compasión, emergió como una figura de fortaleza y resiliencia. Su historia se convirtió en una advertencia, un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias del engaño y la importancia de confiar en los propios instintos. Pero aún más importante, se convirtió en la inspiradora historia de una mujer que se negó a ser definida por su victimismo, que luchó contra la traición y emergió fortalecida. Anja decidió alejarse del ojo público, concentrándose en sanar y reconstruir su vida y el negocio familiar. No fue fácil. Hubo días llenos de dudas y dolor, momentos en los que los recuerdos de la traición de Rohan resurgieron, agudos e indeseados. Pero perseveró, encontrando fuerza en su familia, su nueva amistad con Priya y una determinación interior forjada en el crisol de su experiencia. Canalizó su energía hacia el negocio familiar, trabajando incansablemente junto a sus padres para restaurarlo su antigua gloria. El proceso fue lento y exigente, pero con cada pequeña victoria, su esperanza se fortalecía. Anja descubrió un nuevo propósito, la determinación no solo de reconstruir su estabilidad financiera, sino también de crear un legado basado en la honestidad y la integridad, un marcado contraste con el engaño que había amenazado con destruirlos. Con el paso del tiempo, las cicatrices del pasado comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una fuerza serena y una comprensión más profunda de sí misma. Anja aprendió a confiar en su intuición, a valorar las conexiones genuinas y a reconocer las señales de alerta que tal vez había pasado por alto antes. La experiencia, aunque increíblemente dolorosa, finalmente la condujo a un profundo crecimiento personal. Había perdido sus ilusiones, pero había adquirido una comprensión más profunda de las complejidades de la naturaleza humana y del poder perdurable de la resiliencia. La pregunta sobre el amor futuro flotaba en el aire, una suave incertidumbre. Anja no se cerraba a la posibilidad, pero la abordó con una cautela y una sabiduría renovadas. Sabía que sanar llevaba tiempo y que el amor verdadero se basaba en la confianza y la honestidad, cualidades que habían estado tan ausentes en su relación anterior. Se centró en construir una vida plena, rodeada del amor de su familia y el apoyo de sus amigos, sabiendo que, llegado el momento, el amor podría reencontrarla. La historia de la novia humillada que enfrentó la traición y la ruina financiera se convirtió en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Destacó el impacto devastador del engaño, pero también mostró el poder de la resiliencia, la importancia de los lazos familiares y las inesperadas fuentes de fortaleza que pueden surgir ante la adversidad. La experiencia de Anja fue un recordatorio de que incluso las experiencias más devastadoras pueden conducir a un profundo crecimiento personal y que la capacidad de reconstruir y encontrar la esperanza reside en todos nosotros. Las secuelas de su boda, que dejaron sin palabras, allanaron el camino para una historia de giros inesperados, determinación inquebrantable y el poder perdurable del amor y la resiliencia ante una profunda traición, dejando una huella imborrable en todos los que la escucharon. Su historia sirvió como un poderoso recordatorio de que incluso cuando la vida nos lanza sus bolas curvas más devastadoras, el espíritu humano tiene una increíble capacidad de sanar, de reconstruirse, en última instancia, encontrar su camino hacia un futuro más brillante.